En este video vamos a aprender a implementar el modo oscuro o Dark Mode en una aplicación de Blazor WebAssembly. La idea es que vamos a tener un pequeño dropdown en el cual le vamos a permitir al usuario escoger el tema de la aplicación. Nuestra aplicación va a tener dos temas, el tema de luz y el tema oscuro. De esa manera entonces le vamos a permitir al usuario controlar si quiere que la aplicación se visualice con un tono de luz, con fondo blanco y todo eso, o en modo oscuro, donde va a tener un fondo negro y, en definitiva, un estilo diferente. Vamos a ver cómo podemos hacer esto en Blazor WebAssembly. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ver acá, esta es una aplicación de Blazor WebAssembly que yo acabo de crear. Vamos a venir al www.root y yo quiero venir a CSS, y aquí en Apps CSS yo quiero hacer un pequeño trabajo. Yo lo que voy a hacer es que yo voy a utilizar variables de CSS. Con las variables de CSS vamos a poder crear variables aquí mismo en nuestro archivo de CSS. Eso nos permite, en vez de tener por ejemplo colores hardcodeados como este, vamos a tener variables, y así cuando estemos en modo luz vamos a tener un conjunto de valores para nuestras variables, y cuando estemos en modo oscuro simplemente vamos a cambiar el valor de esas variables. Vamos a ver esto. Lo primero que yo tengo que hacer es venir aquí, decir root y crear unas cuantas variables. Yo voy a decir fondo y vamos a decir white. Este conjunto de variables que yo voy a crear ahora se van a corresponder con el modo luz. Déjame poner aquí entonces modo luz, que va a ser el modo por defecto. Y fíjate cómo podemos crear una variable de CSS. La estamos creando aquí en root para que aplique en toda la aplicación. Y fíjate que yo digo guión guión y un nombre, y ese es el nombre de la variable, y ese es el valor de la variable. Luego podemos crear otros nombres como fondo letra, vamos a decir black, claro, porque si yo tengo un fondo blanco, yo quiero que la letra sea de un color negro para que haya contraste. Luego vamos a decir fondo resaltado, y yo voy a escoger este color, y vamos a escoger también fondo resaltado 2. Y vamos a decir esto. Y finalmente vamos a decir link para los hiperlinks de nuestra aplicación. Y vamos a colocar esto acá. Ahora yo lo que voy a hacer es que yo voy a crear una clase que le voy a llamar modo oscuro. Y esta clase lo único que va a hacer es modificar esas variables que tenemos acá. Por ejemplo, aquí yo voy a decir fondo y vamos a decir este fondo. Y vamos a decir fondo letra. Y vamos a decir white. Y vamos entonces a pegar el resto de las variables. Y ahora yo lo que voy a hacer es que yo voy a utilizar estas variables de CSS aquí en mi archivo. Por ejemplo, yo puedo venir acá a este button link que se corresponde con los anchors. Y yo puedo decir aquí bar, guión guión, y este va a ser link. Y vamos a cerrar este paréntesis acá. Y ya de esta manera estamos utilizando nuestra variable de CSS. Ahora yo lo que voy a hacer es que voy a venir acá abajo y voy a decir alert secondary para cambiar unos cuantos elementos que van a ver en pantalla. Vamos a decir background color, y aquí yo voy a decir bar, fondo resaltado 2, y el color de la letra va a ser fondo letra. Ahora vamos a decir table, y yo voy a decir color, bar, fondo letra, y finalmente vamos a decir div main, background color, bar, fondo, y vamos a decir color para el color de la letra, bar, fondo letra. Y sabemos que a partir de .NET 5 tenemos el aislamiento de CSS. Esta técnica que estamos utilizando también funciona con aislamiento de CSS. Así que yo puedo controlar el modo oscuro del CSS de componentes que utilizan la técnica de aislamiento de CSS. Vamos a ver esto. Yo voy a venir al Solution Explorer. Vamos a venir a Shared. Y yo voy a venir aquí a Main Layout, al CSS de Main Layout. Y aquí en Top Row yo quiero cambiar esto por bar fondo resaltado. Y eso es todo del lado del CSS. Ahora lo que vamos a hacer es aprender a aplicar el modo oscuro. Para eso lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esta clase. Esta clase la vamos a colocar de manera dinámica en el main layout. Así que vamos a venir hacia nuestro main layout y este es el lugar donde yo quiero dinámicamente colocar este modo oscuro. Vamos a ver esto rápidamente. Vamos a ver que si yo compilo mi aplicación, vamos a tener nuestra aplicación normal acá. Sin embargo, si yo vengo acá y coloco modo oscuro aquí y salvo y vuelvo para acá y refresco, vamos a ver que ahora tenemos
el modo oscuro aplicado. Si te fijas, en todas las páginas de nuestra aplicación vamos a tener el modo oscuro. Pero yo quiero que esto sea dinámico. Así que vamos a venir acá y vamos a trabajar en esto. Yo lo que voy a hacer es que yo voy a crear una sección de código acá. Y yo voy a guardar en un string el modo seleccionado. Yo voy a decir private string modo seleccionado. Vamos a tener dos modos que van a ser luz y oscuridad. Por defecto va a ser luz el modo. Y yo voy a colocar esto de manera dinámica. Así que yo voy a crear una función. Vamos a decir private string obtener clase. Y yo voy a decir if modo seleccionado es igual a luz. Entonces vamos a retornar nada. Claro, porque solamente queremos colocar la clase modo oscuro si modo seleccionado es igual a oscuro. Así que vamos a decir return modo oscuro. Bien, y ahora vamos a venir acá y yo puedo eliminar esto y colocar arroba obtener clase. De esta manera estamos encapsulando la lógica de colocar el nombre de la clase acá. Para yo seleccionar el modo oscuro o modo luz, yo necesito un select, así que yo voy a venir acá y voy a decir tema y vamos a colocar un select acá. Yo le voy a colocar un pequeño margen, vamos a decir style margin left de un rem y yo quiero utilizar un for each para colocar los modos, así que vamos a decir aquí private listado de string modos y yo voy a decir aquí los dos modos que son luz y oscuridad o modo oscuro. Ahora vamos a venir acá y yo voy a decir for each var modo en modos y yo voy a decir option y vamos a decir modo por acá y vamos a decir value modo por acá también y finalmente tenemos que determinar si el modo está seleccionado, es decir, si tenemos el modo luz u oscuro. Así que yo voy a decir selected y aquí yo voy a colocar es seleccionado y le vamos a pasar el modo y vamos a crear esta función. Esta función lo que va a hacer es determinar si el modo seleccionado es igual al modo que estamos iterando en ese momento. Así que vamos a decir private bool es seleccionado y vamos a decir string modo y esto va a ser una función bien simple. Yo simplemente voy a decir modo igual a modo seleccionado. Ahora vamos a venir acá arriba y también necesitamos el método onChange para poder ejecutar una función cuando haya un cambio en ese select. Así que yo voy a decir aquí cambiar tema y me voy a llevar esto y voy a venir acá abajo y vamos a trabajar ese método. Vamos a decir private void cambiar tema y vamos a decir change events args y vamos a decir modo seleccionado igual a e.value.toString. Y ya eso es todo para hacer una primera implementación. Podemos salvar y podemos venir hacia acá. Podemos refrescar y vamos a ver que tenemos tema luz y si seleccionamos oscuridad, vamos a ver que automáticamente pasa a oscuridad. Vamos a ver que podemos seleccionar luz y cambia entre luz y oscuridad. Eso está bien, pero si refrescamos la página, vamos a ver que se pierde la selección y yo no quiero eso. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos guardar el tema en local storage. Vamos a hacer eso. Vamos a venir acá. Vamos a venir al archivo index.html por acá y yo voy a crear un pequeño código de JavaScript acá que van a ser unos métodos auxiliares para yo agregar datos en local storage y vamos a decir llave valor acá y yo voy a decir local storage llave igual a valor. Vamos a eliminar esto y vamos a decir function leer local storage y vamos a decir llave por aquí y return local storage llave. Ya de esta manera estamos guardando información en local storage y leyendo información de local storage y en local storage es entonces que vamos a guardar el tema. Vamos a venir al main layout. Yo necesito entonces inyectar el IJS runtime para poder trabajar con JavaScript desde mi aplicación. Así que vamos a venir acá abajo y aquí en cambiar tema vamos a cambiar esto por async task porque aquí vamos a utilizar await javascript.invoke void async y yo voy a pasar como argumento el nombre de esta función agregar local storage. Vamos a pegarla acá y yo le voy a pasar primero la llave que va a ser tema y segundo el valor que va a ser modo seleccionado. Finalmente necesitamos utilizar el onInitializeAsync, así que yo puedo venir acá arriba y decir onInitializeAsync
protected override async task on initialize async y vamos a decir var modo local storage, es decir, el modo que viene de local storage, y vamos a decir await js.invoke async string y vamos a decir leer local storage. Vamos a llevarnos esto y vamos a volver para acá y vamos a pegarlo y vamos a decir tema por acá. Si quieres esto de tema lo puedes guardar en una variable, vamos a decir private read only para que no tengamos strings mágicos. Vamos a decir string llave tema igual a tema y vamos a copiar esto y lo vamos a pegar por acá y ya de esa manera nos evitamos el estar escribiendo el string en distintas partes. Vamos a colocar punto y coma acá. Vamos a decir if string is null or empty, es decir, si por si acaso no se ha colocado en local storage, pues no hacemos nada. Ahora, si ya lo tenemos de local storage, vamos a decir modo seleccionado igual a modo de local storage. Y ya eso es absolutamente todo. Ya con esto podemos venir acá y vamos a ver que podemos refrescar. Y tenemos el tema luz y tenemos oscuridad. Y ahora si yo refresco, vamos a ver que se mantiene el tema oscuridad. Y solamente se va a cambiar cuando vayamos a luz y refrescamos. Y seguimos con luz y oscuridad. Así que de esta manera podemos ver lo sencillo que es implementar una lógica de temas en una aplicación de Blazor WebAssembly para implementar Dark Mode o modo oscuridad.